problema vino en 2017, cuando se publicó Attention is All You Need, que es un paper de unos investigadores de Google, donde se plantea una solución muy buena a este problema. Una nueva forma de organizar las redes neuronales llamada Transformers. En los Transformers lo que se hace es añadir una nueva capa, una capa dedicada a lo que los investigadores llamaron atención. La atención hace referencia a cómo los humanos vemos, ¿vale? Nosotros cuando vemos cosas, vemos un montón de información, pero solo prestamos atención a ciertos objetos, mientras que todo el resto pues lo ignoramos. La idea aquí es que nuestra red neuronal haga exactamente lo mismo, que analice una gran cantidad de texto, todo de golpe, y lo use para extraer el contexto de lo que se está hablando, prestando atención solo a los detalles más importantes. Para hacer esto cogemos una parte de nuestro texto, la normalizamos, la codificamos con nuestros tokens y de esos tokens vamos a sacar de cada uno los vectores de embedding. A partir de aquí vamos a coger cada uno de los vectores y vamos a mirar qué tanto se parecen a todo el resto de palabras que hay dentro de la frase. Por ejemplo, en la frase "la vida es bella, así que vívela cada día". Aquí haríamos operaciones para saber cuál es la relación con cada uno de los términos y de esa forma sabríamos qué conceptos son más importantes que otros. Sabríamos cuál es el contexto de la frase, sabríamos que cuando hablamos de vivir nos referimos a la vida y descartaríamos esas palabras que son menos importantes. Y aquí la idea es que la información sobre estos términos relevantes no solo se va enriqueciendo, sino que también se va manteniendo a lo largo de todo el proceso. Y ese vector de atención se usa en el procesamiento de cada una de las palabras. Y esto ayuda muchísimo al ordenador, no solo a saber el contexto de cada una de las frases, por ejemplo, cuando lee el token propaganda, sabe que se hace referencia a las escrituras sobre Calígula, el emperador romano, sino que además sabe el significado de palabras, como por ejemplo gato, ¿no? Gato para un mecánico es una herramienta, pero generalmente pues es un animal, que para una persona normal puede ser una mascota, para un veterinario un paciente. La atención también es la que permite a ChatGPT extraer los conceptos clave de un texto escrito por nosotros, saber qué términos tienen más peso, qué es lo más importante de nuestra pregunta, incluso hacer un resumen de un texto, o responder tema por tema a todo lo que le hemos dicho. Pero además hay un poder muy grande en la capa de atención, esto es lo mejor que tiene, ¿vale? Y es que permite paralelizar. Me explico. La atención no necesita que las palabras se procesen de forma secuencial, o sea, no hace falta ir palabra por palabra una detrás de la otra, sino que podemos coger todas las palabras al mismo tiempo. Y esto nos permite tener decenas de tarjetas gráficas trabajando todas a la vez, entrenando nuestro modelo de lenguaje o incluso generando palabras en nuestro modelo de lenguaje. Así que el entrenamiento es mucho más rápido y mucho más eficaz que los tipos que vimos antes, ¿no? Que necesitabas ir de forma secuencial, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Aquí coges todo junto, se lo metes y es capaz de procesarlo a la vez. La idea aquí es que los Transformers han sido la gran revolución, la pieza que faltaba en el mundo de los generadores de texto, la capa de atención. Esa capa de atención ha hecho que avancemos en 2 o 3 años muchísimo más de lo que se avanzó en toda la década pasada posiblemente. Google de hecho fue la primera en publicar acerca de estos Transformers y también en usarlos. Uno de los productos más importantes que hicieron basándose en esta tecnología fue BERT. En este artículo de Google podéis ver cómo BERT es una gran ayuda a la hora de mejorar la precisión de las búsquedas en Google, por ejemplo, ¿no? La mejora es impresionante porque pasamos de que Google busque términos relacionados con lo que estamos buscando a que entienda perfectamente lo que estás diciendo y te dé la solución a tu problema. Por ejemplo, aquí podéis ver que se pregunta si en 2019 un viajero brasileño necesita visa para ir a los Estados Unidos. Antes de usar este sistema te decía que, bueno, un artículo ahí del Washington Post que está relacionado, que tiene esas palabras clave, y ahora directamente te lleva a la página de la embajada donde nos explica los requisitos de los viajeros que visitan Estados Unidos con nacionalidad brasileña. O sea, mucho más efectivo, más al grano, y te lleva exactamente a la página que necesitas visitar para resolver este problema, ¿no? Google inventó este sistema, pero OpenAI fueron los que decidieron llevar esto al siguiente nivel. En 2015 se juntaron varios titanes del sector tecnológico. Estamos hablando de Sam Altman, que era el director de una aceleradora de startups muy importante, Greg Brockman, que fue uno de los primeros empleados de Stripe, Reid Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn, Jessica Livingston, que también viene de la aceleradora de startups, era la cofundadora, Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal, y Elon Musk, que bueno, este no necesita presentaciones. Bueno, pues toda esta gente se juntó y montó una organización que al principio era sin ánimo de lucro para llevar la inteligencia artificial al siguiente nivel. Y así es como nació OpenAI. Uno de los proyectos estrella de OpenAI es GPT. No es el único, ¿vale? Tienen cosas muy guapas, pero bueno, GPT es el del que va el vídeo de hoy. Y la idea aquí es muy sencilla. Dijeron, ¿qué pasaría si cogiéramos esta arquitectura de Transformers que propuso Google y hacemos la red neuronal más grande, enorme, gigantesca jamás creada? Cada red neuronal tiene lo que se conocen como parámetros. Puedes imaginar los parámetros como si fueran una serie de
mandos, tiradores, perillas, pesos y una serie de ajustes que se configuran para que la máquina funcione de una forma concreta. Las redes neuronales, de hecho, lo que van haciendo a medida que aprenden es poco a poco ajustar todos estos parámetros para que los resultados de salida sean los esperados de la máquina, ¿vale? Y como podrás imaginar, cuantos más parámetros tiene una máquina, en teoría más ajustable es, más compleja y más flexibilidad tiene. Y para que quede claro, ¿no? En el caso de las redes neuronales, no es el usuario quien ajusta todo esto, ¿no? Sino que es la máquina que va cambiando todo esto para producir un resultado X, ¿no? Es como una máquina que es capaz de aprender y el aprendizaje consiste en ajustar estos parámetros. Ahora, dicho esto, este tipo de grandes modelos de lenguaje normalmente se entrenan con algunos millones de parámetros. Pero como te dije hace un momento, OpenAI quería llevar esto al siguiente nivel. Así que ya cuando entrenaron a GPT-2, usaron 1,5 miles de millones de parámetros. Y ya para GPT-3, que es en la que se basa ChatGPT, usaron 175 miles de millones de parámetros. Una locura total. ¿Y qué usaron para entrenar a esta bestia de Transformer con esos 175 miles de millones de parámetros? Bueno, pues básicamente le pasaron el Common Crawl, que es una base de datos que contiene muchísimo contenido de internet extraído de textos como blogs y todo tipo de páginas web entre el año 2016 y 2019. Luego también usaron WebText 2, que básicamente es un texto muy largo que contiene todos los posts de Reddit con un mínimo de karma y todo su contenido de links, o sea, todos los links de esos posts también en formato de texto. Aparte de eso, usaron una gran biblioteca de libros y por último toda la Wikipedia. Y en fin, todos estos textos, que son miles y miles y miles y miles de tokens, los usaron para que GPT-3 aprenda todo lo que sabe. Y claro, entre este contenido hay cientos de consejos, conocimiento general, tablaturas de guitarra, código de programación de todo tipo y muchas más cosas. Esto es GPT-3, señores, y ChatGPT no es el primer producto basado en GPT-3. OpenAI creó a mitad de 2021 una variante de GPT-3 entrenada con todos los repositorios de GitHub, que básicamente GitHub es una plataforma que ahora la compró Microsoft, donde la mayoría de programadores del mundo guardan su código. Y esta inteligencia artificial, pues básicamente se puso a aprender todo el código de GitHub y aprendió a programar. Esto lo cogieron y lo sacaron como un producto comercial llamado GitHub Copilot, que es una inteligencia artificial capaz de ayudarte a programar, generando código de todo lo que tú le pides directamente desde tu editor. O sea, tú estás en el editor y le dices, quiero que hagas esto, ¡plam! Y te genera ahí todo el código. A veces tienes que cambiar alguna cosa, ajustar cositas, modificar, pero toda una revolución en el mundo de la programación. Ahora, ChatGPT es lo último que han sacado, y para crear ChatGPT han tenido que hacer un poco más de trabajo, ¿vale? ChatGPT es una versión refinada, o fine-tuned, como se dice en inglés, de GPT-3. Lo primero que hicieron fue, empezando ya desde GPT-3, entrenado con todo esto que os dije antes, añadieron más entrenamiento, pero esta vez en lugar de usar textos de internet, que quedan libres a la interpretación de GPT, porque una cosa que no mencioné es que GPT es un modelo entrenado de forma no supervisada, o sea, los datos que se le pasaron no le decimos qué son, sino que tiene que buscarse la vida, ¿vale? Pero en este caso sí que le pasaron un nuevo set. Aprendió a programar. Esto lo cogieron y lo sacaron como un producto comercial llamado GitHub Copilot,